Joaquín, vamos a hablar sobre qué es una misa y para qué sirve la misa y todo por ahí, explorando el concepto de misa. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte, ¿sí? ¿Qué entendés por misa? La misa es la actualización del misterio de la pasión y de la crucifixión de Jesús. Misa también se habla de misa como celebración de la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, que es un acto de religiosidad, es decir, de respuesta a eh, las gracias que Dios nos da a nosotros. De modo que la misa al fin y al cabo es darle gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados dado en la cruz. Dentro de la misa se dan muchos misterios de fe, se da un transcurso espiritual muy grande de la persona y según la fe del católico se actualiza, es decir, vuelve a pasar la pasión del Señor, vuelve a darse la pasión del Señor, vuelve a conmemorarse y a realizarse la muerte de Cristo por las personas. Ok, dijiste un par de cosas ahí. Bien, me dijiste que es una reenactuación, dijiste algo similar a esa Una palabra. actualización. Actualización, bien. Claro. Me hablaste de la muerte de Jesús. Déjame preguntarte si lo agarré, porque no es una palabra que hayas usado, pero me interesa preguntarte cómo te suena y si estás de acuerdo o no con esto. Claro. ¿Pensás que es un ritual de alguna manera? ¿Es una representación? En el hecho formal, capaz, sí se podría decir que sí es una representación. Si lo ves sin fe. Claro, claro. Visto desde la fe, pasan todas estas cosas que te digo. Interesante. Claro, claro. Tiene sentido. Sí, bueno. Es ese intangible que de alguna manera es ese, decime cómo te suena esto, es ese efecto o ese factor que pasa por la experiencia de cada uno. Como no hay objetivamente, estoy tratando de pensar cómo decírtelo, pero como la fe o la tenés o no la tenés, pero en el cómo se ve objetivamente, a mí entender al menos, decime si estás de acuerdo o no, en cómo se ve es como, bueno, se corta el pan, se toma el vino, pasan un montón de otras cosas, se lee la Biblia, varios lugares de la Biblia, hay respuestas de la comunidad a ciertos momentos de la misa. Lo culmine, a mi entender, es esa representación de la última cena. Pero eso, como que de alguna manera es una representación teatral. No lo digo como algo como menospreciando Claro. la importancia que tiene el ritual de misa, sino es como una representación teatral, como esto que estamos haciendo acá representa otra cosa, así como el pan representa el cuerpo, el vino representa la sangre de Cristo y toda esa movida, eso como que si estuviera representando otra cosa. ¿Cómo te suena esta idea? Visto desde afuera, Sí. es decir, como te digo nuevamente, con los ojos de una persona que entra sin saber nada de la religión católica, entra a la misa, sí, esto es una representación teatral de lo que es la última cena, entre las palabras que dice el sacerdote partiendo el pan, levantando el vino. Sí, se podría decir que es una representación teatral. Lo que yo creo es que el acto mismo, por la misma voluntad de las personas que asisten, como la misma voluntad del sacerdote, que no es lo que determina lo que sucede en la misa, eso es un paréntesis muy grande, es el acto de darle gracias a Dios nuevamente. Es un acto religioso, objetivamente. Ahora, visto desde afuera, sí se puede entender como un teatro, como que esa distinción es importante, creo yo. Ok. Entonces el factor determinante entre qué significa cada paso es la fe. El factor determinante es la fe, porque como te digo, como Sí. cuando quebra es un, no sé, es más, ni siquiera sé si es pan, como supuestamente es pan sin levadura. Es pan sin levadura, es como harina, agua y poquito más, simplemente. Bien, se quiebra el pan. Eso es lo que pasa. Ahora, lo que significa eso es otra cosa. Por eso, como cada persona tiene un significado que le atribuye según su entendimiento de qué es lo que está pasando. Por eso me interesa preguntarte eso y me interesa tener una respuesta de tu parte sobre eso. ¿Pensás que el factor determinante del entendimiento que tengas sobre lo que está pasando es la fe? ¿Es qué tanto creas realmente que ese pan que se está quebrando es el cuerpo de Cristo de alguna manera? Y está la palabra esta transmutación. Transubstanciación. Eso, tenés razón. Transubstanciación, muchas gracias. Eso. ¿Pensás que el factor determinante para entender lo que está pasando es si tenés fe
y si entendés el simbolismo o no, porque quizás no entendés el simbolismo. ¿Cómo te suena? Lo que me parece a mí es que, a ver cómo lo estructuro, pero lo que pasa es algo objetivo. ¿Cuál es el problema? La persona con fe va a decir que lo que pasa no es que solo objetivamente se está partiendo el pan. No creo que lo que hay que tener cuidado con esto, porque no es que mi fe hace que se esté partiendo el pan, sino que el pan se está partiendo y Cristo está muriendo por mí en la cruz. Lo crea o no lo crea. Acá ya pasa a ser una cuestión de discusión de fe, de si es verdad la fe o si no es verdad la fe. Creo que ahí es un poco la respuesta que no sé si es lo que vos me pediste. Creo que sí. Por favor, no hay drama. No hay drama. Creo que tiene sentido. O sea, como objetivamente las acciones son las mismas, tenga fe o no. La misa tiene su estructura y se va a leer esto y vamos a responder esto y en tal momento va a cantar el coro y toda esa movida. Entonces, como eso, Perdón, ¿puedo decir una cosa más? por favor. Que, perdón que te interrumpa, ¿no? La estructura de la misa también tiene una fecundidad espiritual muy grande, porque es el recibir y entrar en comunión con Dios. Y se entra en comunión con Dios tanto por la predicación del Evangelio, es decir, la misma palabra de Dios viva, te alimenta tu espíritu de una manera que vos, por tu intelecto, entras en comunión con Dios. Y después pasa a ser algo más sensible y mucho más espiritual, y se hace un signo sensible y eficaz, esa es la definición de sacramento. Se hace un signo sensible, es algo que pasa, pero que manifiesta y pone en acto verdadero toda la gracia y la unión que se dan con Dios, tanto material como espiritual, a través de la comunión. Es un misterio muy grande. Eso. Ok. Bien. Bueno, un poco tenemos ya una definición y un concepto de qué es la misa, de alguna manera. Déjame ver si lo puedo redondear en palabras que sean fieles, una representación fiel de lo que vos me quisiste decir, ¿sí? Me dijiste, para las personas creyentes es un acto de fe de alguna manera, es como celebrar el misterio de la fe. Me hablaste de que es conmemorar la última cena, es conmemorar la muerte de Jesús. Me hablaste de la transubstanciación de el pan y el vino en el cuerpo y la carne de Jesús. Y de alguna manera, si entras en comunión, si te recibís la hostia, que es. No entiendo eso todavía. Mala mía. Como, déjame, báncame todavía que no llegué ahí. Es entendible. Pero bueno, vamos a decir que la hostia es como lo mismo que está haciendo el sacerdote, lo estás haciendo vos comiendo la hostia. Como recibís el cuerpo y la sangre de Jesús, y en ese sentido, si Perdón. cuando recibís la hostia, cuando ¿Qué entras está haciendo el sacerdote? en ese sentido, como que estás consumiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Claro, sí, sí. Entonces, en ese sentido, como que estás metiendo dentro de tu cuerpo su cuerpo, o su espíritu, vamos a decir, su espíritu puesto en la hostia. Bien, tenemos un poco, mezclamos un poco de todo, como espiritualmente qué significa, parte del sacramento y como de la religión y de la estructura del ritual teátrico o teatral para darle un contexto de lo que pasa objetivamente, esto de cantos, respuestas, leer la Biblia, se corta el pan, es el momento culmine de X. También está este momento de esto me parece muy importante y yo no caí en que eso existía hasta que empecé a ir a misa. Porque empecé a ir a misa hace muy poco y me parece útil darme cuenta, pero también hacer énfasis en esto que yo no lo sabía, esto de darse la paz. El sacerdote llega a un punto en la misa en el cual creo que es después de las personas que van a comulgar, comulgan, se meten en la hostia, rezan, agradecen, lo que sea que vayan a hacer, y después el sacerdote dice como que hemos celebrado la Eucaristía. Sí, pero eso me parece que es la parte final donde es la dispersión. Pero estuvimos hablando del momento en el cual dice, podemos darnos la paz, fraternalmente la paz. Después de la consagración, que es el momento que se efectúa justamente el misterio de la pasión de Cristo, y eso que antes era pan y antes era vino, pasa a ser el cuerpo y la sangre del Señor. Luego de eso, se puede dar la paz. Es un momento muy importante y es muy lindo. Muchas veces los mismos católicos lo hacemos inconscientemente, porque ¿qué? No la paz. Bueno, le doy el besito y el abrazo al del lado, la paz esté contigo y no sé qué. Pero tiene un significado con una profundidad muy grande, que es la comunidad. Y es el hecho de la comunidad. Una vez me acuerdo de una persona, daba una charla a la que yo fui, que decía Pablo Jurman, también sube videos a YouTube,
decía, ¿cuántas veces rezamos o nos acordamos de la persona a la que le dimos la paz? ¿Cuánto sentido de comunidad hay ahí? ¿Cuánto pensamos por la otra persona? Es más, es interesante porque estoy para ir dos toques que te acerques un poco porque tengo miedo de contraste. Eh, en el mundo moderno hay un par de cosas que no entendemos. Uno, la ritualización, y esto que yo estoy diciendo la palabra teatral porque me parece que es una palabra puente para explicarle a alguien Sí. que tiene una mentalidad moderna que no está dispuesto o no está abierto o no sabe cómo ver qué hay más allá en el mundo de la experiencia, sino que el mundo es algo objetivo en el cual la ciencia te dice de qué están hechas las cosas, la religión te dice de cómo actuar sobre esos datos que te da la ciencia, ¿entendés? El mundo de la experiencia, el mundo del teatro. Cuando pensás en Grecia, por ejemplo, si pasás en otras religiones, en otras sociedades, estaban estos mitos que tenían héroes. La idea, la implicación de cualquier historia es el héroe es el protagonista, el héroe actúa de una manera en la cual debería ser emulado. Y si actúas como el héroe, te va a ir bien en la vida. Esa es la idea de cualquier historia. Entonces, creo que hoy ya no creemos en eso, en la utilidad de las historias en pos de aprender sobre cómo actuar, sino que lo único que estamos dispuestos a ver o estamos abiertos a entender es el entendimiento de la ciencia, que es de qué está hecho el mundo, no de cómo actuar. Por eso estoy hablando de una representación teatral, Sí. porque creo que codificado, que un poco ya hablamos del simbolismo y de lo que significa en el mundo de la experiencia, si entendés, si le das un significado a todo lo que está pasando y si lo atribuís, y ahí no sé si se lo atribuís vos o es algo que No, estás agarrando a de... ver, hay algo que es claro, que es que actualmente muchas cosas que son espirituales no las entendemos. Porque capaz tenemos una cabeza un poco más materialista, más de lo del día a día, las cosas más físicas. Hay una... San Agustín, de Hipona, habla un poco de esto, de la incapacidad de nosotros de ver esas cosas espirituales, de ver eso que pasa, de ver esa realidad de la luz que hay, por ejemplo, en la misa. San Agustín dice que él era imposible de captar las realidades inteligibles por los ojos del alma, es decir, los tenía como cegados y solo miraba con los ojos de la sensibilidad. Es un poco también el camino que hace cualquiera de nosotros. Todos nosotros arrancamos conociendo por las cosas sensibles. El tema es que la religión y la espiritualidad pasan a un puntito más de la realidad, como algo inteligible, que es difícil, porque en la costumbre, en el día a día, nosotros lo normal es esto físico, estas cosas que tenemos. Ok, bien. Cerramos con eso de la comunidad, que quizás es otra cosa que el mundo moderno carece, que es la sensación de comunidad. Porque cada uno tiene su celular y sus individuales intereses y las cosas que busca. Entonces por ahí no caemos en encontrarnos siendo totalmente distintos y frecuentando ideas, personas y lugares distintos, cada uno en la suya. Pero la idea, creo, o una idea de base de la misa de los domingos es te cruzas con gente que vive cerca tuyo, que anda en otra completamente, pero somos todos parte de esta misma comunidad de hijos de Dios y de fraternidad, y eso es lo que te muestra ese momento, a mi entender al menos, de darse la paz. Es- Porque dice, podemos fraternalmente darnos la paz, como hermanos, como hijos de Dios. Entonces me parece interesante eso. Déjame preguntarte sobre... Perdón, ¿puedo añadir una Por cosa? favor. Que en el sentido de comunidad está muy bien esto de la paz, porque es una acción externa, pero lo que más une al pueblo católico no es este darse la paz en la misa, sino que hay algo mucho más profundo nuevamente que es la Eucaristía. Porque se habla de que la iglesia va a sonar medio raro y es medio espiritual y capaz en estas concepciones más modernas cuesta entenderlo, pero lo que verdaderamente pasa es que cuando nosotros comulgamos, todos entramos en comunión con el misterio de Cristo. La iglesia se hace una por Cristo. Siempre se habla de que la esposa de Cristo es la iglesia y Jesús, Cristo y Jesús, lo mismo, ¿no? Jesús dio la vida por su esposa, que es la iglesia. La iglesia es la comunidad. Se habla de asamblea. Es la comunidad de todos los fieles. Todos los fieles se unen a Cristo porque todos, en el fondo, reciben el cuerpo de Cristo. Recibiendo el cuerpo de Cristo, espiritualmente hay una unión, hay esta comunidad. En el fondo, lo que todos los une es el misterio de Cristo y de su pasión.
Y la paz es un sinónimo de comunidad, es una acción de exteriorización de la comunidad y también un acto justamente de esto que se habla, de la unificación de los afectos en torno a buscar la santidad y a transmitir el mensaje de Cristo. Y es una exteriorización de eso. Complejo. Déjame preguntarte sobre con cuánta frecuencia vas a misa. Para preguntarte como para tener una... Entiendo que es algo personal, pero creo que es útil para darle contexto a de dónde viene lo que estás diciendo. ¿Entendés lo que voy? Entonces, ¿con cuánta frecuencia vas a misa? De base todos los domingos, y yo soy una persona muy católica, muy creyente, se notará. Generalmente todos los días de la facu, que vengo a la facu, voy a misa, es decir, de martes a viernes. Y esos días, generalmente saliendo de la facu acá, la Santo Domingo, acá nomás. Así que son 4 o 5 días a la semana, de los 7. Cuando hay feriados, obviamente, no asisto porque me gustaría, obviamente, pero no voy. Yo creo que, y bueno, y esto es así en la religión católica, la misa es el centro de toda nuestra fe, porque ahí es donde nos unimos con Cristo. Ok. ¿Para qué sirve la misa? ¿Qué utilidad tiene? Me interesa preguntarte, lo podemos tomar de las dos formas. ¿Sí? Me podés decir en tu vida, personalmente e individualmente, qué utilidad tiene para vos. Y al mismo tiempo me interesa preguntarte cómo, en la generalidad o en tu observación de las personas que asisten a misa, qué utilidad cumple en la vida de las personas que van a misa, para qué les sirve, para qué van, qué les aporta. Entonces, agárrala como quieras. Yo creo que uno no puede dar lo que no tiene, y si la misión del católico es transmitir a Dios con su obrar, no puede explicarse si no hay una unión verdadera. Y ahí es donde está el juego de la Eucaristía, en unirse profundamente a Cristo para que después, saliendo de nosotros mismos, acá en el día a día, podamos transmitir esto, podamos transmitir a Jesús con nuestras obras. La gente en general puede ir tanto, es muy difícil porque también clasifica a gente que va por rutina, gente que va obligada porque chicos más chicos que van obligados porque sus papás van y porque sus papás creen, y personas que van a contemplar el misterio de la pasión de Cristo. Es verdad, nosotros tenemos que tener un apostolado, se llama una misión, de salir afuera del mundo, los católicos, ¿no? De salir afuera del mundo, transmitir la verdad que Cristo nos mandó, que es lo mismo que el amor, es la caridad. Eh, pero en el fondo, toda esa misión, todo ese actuar, no se explica si no hay una vida de fondo espiritual. Que ahí está, nuevamente, volvemos a lo mismo de la misa, lo mismo de la comunión, volver a contemplar, meditar, vivir, tener una oración profunda y fecunda en la que podamos meditar nuestra vida, meditar lo que estamos haciendo, meditar lo que tenemos que hacer para ver cómo podemos ser un poquito más cercano a Cristo, sabiendo que las acciones buenas nos acercan a Él y que el hecho de la gracia recibida en los sacramentos nos acercan profundamente a Él. De modo que la misa recibida y vivida nos da una gracia, es decir, nos da las fuerzas a nosotros los católicos para poder obrar después. Ok, entonces para alguien creyente, para alguien católico que tiene una estructura para entender qué está pasando, tiene un lente a través del cual ver el lado religioso de la misa, te da fuerza o te da la vitalidad para actuar de una mejor manera cuando salgas de la misa. ¿Es esa la idea? Sí, y algo más. Hay un santo que es, bueno, hace poco lo hicieron santo, lo canonizaron, San Carlos Acutis, habla de que la Eucaristía es la autopista hacia el cielo. Evidentemente las fuerzas para actuar luego son dadas por la gracia de Dios en la Eucaristía. No implica que sea la única forma, pero es la forma más perfecta, eso sí. Pero hay un sentido mucho más profundo de vivir esta vida espiritual que yo te digo, de recibirlo a Dios de la forma más perfecta posible y unirnos al misterio de su pasión. Llenarnos de Cristo, capaz esto cuesta un poco entenderlo, para luego transmitirlo, pero nuevamente lo principal es llenarse de Cristo. Es unificarse, unificar nuestros afectos, unificar nuestra voluntad a lo que Dios quiere. Cuando nosotros nos unificamos
a eso, es cuando podemos actuar. Pero hay una cosa primera y después el otro. Entonces, como parte de lo que empecé diciendo, no puedo dar lo que no tengo. Si yo no estoy unido a Dios, yo no voy a poder transmitir a Dios. Y el centro de la misa es unirme a Dios. No solo por el hecho de después tener que salir, sino por el hecho mismo de que mi felicidad está ahí, en mi unión con Dios. Ok. Estoy pensando en términos como tiene sentido. Pasa que por ahí lo que me interesa preguntarte es como otro ejercicio, en el sentido de cuál sería una buena forma de invitar a alguien que no entiende lo que está pasando a que vaya. Creo que es imposible si no tenés un entendimiento de lo que está pasando, como de Claro. qué significa cada cosa. Pero estaba pensando esto, como no podés convencer a nadie, ¿sí? Empezando de base, como no podés convencer a nadie. Creo que cada persona cambia, sí, libremente elige y cada uno cambia cuando tiene que cambiar o cuando quiere cambiar. Pero creo que está en el poder de cada uno, de cada individualidad, hacer las mejores invitaciones posibles. Entonces, bajo ese concepto me interesa preguntarte, para alguien que no es creyente, ¿cuál sería la mejor forma de invitar a misa a alguien? Ni siquiera misa, sino a que, decime cómo suena esto, creo que la idea de creer en Dios o de Sí. actuar como si creyeras en Dios es ser la mejor persona posible. Esa es la implicación, ser una mejor Totalmente. persona. Corta. Entonces, más allá de que vaya a misa o no, ¿cuál sería la mejor forma de invitar a alguien que no tiene idea de qué significa eso? ¿Qué significa ser una mejor persona? ¿Qué significa ser cristiano también? ¿Qué significa Dios? O sea, ¿qué Claro. significa que hay una moralidad objetiva? Si no, estás en el mundo de la ¿Cómo moralidad. invitarla? Claro, claro. ¿Cuál sería una invitación atractiva para una persona que no, no tiene una moralidad objetiva y que no sabe qué está bien y qué está mal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué utilidad tendría la misa para esa persona? Yo creo que es difícil partir de una invitación general. Yo soy una persona que le encanta todo esto de fundamentos más racionales, de explicar por qué Dios existe, por la razón, justamente por haciendo ciencia, están las 5 vidas de Santo Tomás de Aquino, etcétera. Pero yo creo que no necesariamente es la forma. Hay gente que a la que solo le podés entrar por la razón y a partir de ahí se abren. Y hay gente que capaz por una experiencia vivida pueden entender cómo lo importante que es todo esto que se vive en la misa. Hay algún punto de partida para mí eh, del que cualquiera puede empezar, que es que, está bien, en mi concepción sí se puede probar que Dios existe, pero si nos vamos a una discusión más específica, saber si Dios existe o no, en el fondo es difícil comprobarlo. Comprobar que no y comprobar que sí. Ante esa duda, si Dios existe, toda nuestra vida tiene el sentido en la existencia de Dios y en vivir la misa. Y si yo no viví eso, me perdí de todo lo importante. Es decir, me perdí de toda mi eternidad, de toda mi felicidad. Ahora, si Dios no existe, ¿qué perdí por ser una buena persona, por intentar vivir la Eucaristía, por intentar vivir bien, por intentar ser feliz? Porque mi felicidad está en que al otro le haga bien. Entonces, en ese punto de no sé si sí, si no, ¿qué es lo que yo prefiero? ¿Y cuánta seguridad tengo de una cosa o de otra? En torno a esa seguridad, ahora yo entiendo, para mí es mucho más coherente la persona que dice yo no creo en Dios y para mí Dios no existe, hago lo que me salga de donde sea, porque es coherente con lo que piensa. Ahora, visto desde la fe, sé que es una persona que puede estar en un momento en el que pierda su eternidad, en el que pierda su vida feliz, en el que pierda su felicidad. Sabiendo esto, volvemos a lo mismo. Si Dios existe y no voy a misa y no soy una buena persona y no intento vivirlo o vivir coherentemente a la existencia de Dios, pierdo todo. Y si intento vivir de esa forma, sin que Dios exista, es decir, siendo una buena persona, no perdí nada. Entonces eso creo que es algo fundamental como para empezar a transmitirlo. Eso nomás. Si lo agarré, decime si no, si lo entendí o no, lo que estoy proponiendo es, más allá si crees que Dios existe o no, o si lo decís en palabras, lo importante es si actúas como si Dios existiera. ¿Es por ahí? Como
si actúas de una manera en la cual le agradara a este hipotético Dios, sea que existe o no. Sí, es un buen punto de partida, no es la mejor forma de vivirlo. O sea, esa forma de vivirlo en algún momento va a cortarse. Porque te cortan las alas muchas cosas, esto de vivir como si Dios existiera. Y ahí es donde entra el misterio de la fe, el misterio de saber que Dios existe, porque le creo a Dios. Y ahí entra más una cuestión más, bueno, en mi experiencia de vida, lo que más me ayudó fue esto de estudiar un poco más, entender razones por las que es probable que Dios exista. Es indiscutible que la figura de Cristo es una figura histórica. Ahora, dentro de la figura de Cristo, ¿cuántas cosas puedo analizar que fueron verdad o no lo que dijo, lo que pasó? En torno a todas esas cosas empezamos a entender y a tener una certeza más grande de que es así. Esa certeza es la que le da la mayor fecundidad a la vida del cristiano católico. Pero evidentemente, y es algo que vos también lo marcaste, esto es un proceso. La primera persona, si yo te hablo de las 5 vías del conocimiento de Santo Tomás de Aquino, capaz la primera vez que escuchas eso no entendés nada. O si le hablas de la Eucaristía, de la nada y el misterio de la pasión de Cristo y todo eso, tampoco entendés nada. Entonces, partir de ese punto es un buen puntapié para empezar. Y poco a poco, como ir dándote cuenta de que hay felicidad en el dejar de lado un poco el egoísmo. Es lindo el vivir en comunidad. Yendo a todas esas cosas, después te das cuenta de que la certeza de que Dios existe le da una profundidad mucho más grande a tu vida. Y hay como un nuevo empezar, una nueva vida creyente, mucho más profunda y mucho más espiritual, que el proceso que todos estamos realizando. No hay uno, capaz haya algunos que estén más avanzados, otros que menos, pero en el fondo todos están en camino. Eso. Ok. ¿Complejo? ¿Hay algo que ha quedado en el tintero sobre la utilidad o una causa que no es una causa? Una utilidad. O sea, ¿por qué alguien iría a misa? ¿Pensás que hay algo que ha quedado por decir en ese aspecto? El centro de la misa es conmemorar la pasión de Cristo, así que yo no creo que nada haya faltado. Sí creo que capaz cuando nosotros hablamos de fe, de creencia, se lo entiende de una manera muy vaga. Por ejemplo, Platón hablaba de la creencia o de no me acuerdo ahora la palabra en griego, pero que era el creer era una de las peores formas del conocimiento, una de las formas más bajas, porque es contar porque alguien me lo dijo. ¿Qué es lo que pasa? La creencia pasa a ser mucho más perfecta por la autoridad de la persona que me lo dice. Y la fe es creer a Dios lo que me dice. Entonces la fe pasa a ser, y es paradójico y muy lindo esto, perdón, saqué el rosario. Es muy paradójico esto y muy lindo. ¿Por qué? Porque lo más chico, que es el conocimiento de los conocimientos más bajos, pasa a ser el más perfecto porque le creo a la persona que es la verdad en sí misma. Entonces, entender que la fe no solo es una creencia, sino que es un conocimiento por la autoridad del otro. Y tiene su fundamento más grande y es tan perfecta porque el fundamento, la autoridad, es la autoridad más grande que hay. Eso nada más para poder entender que no es que la fe es solo una creencia, un sentimiento, sino que es algo mucho más profundo. Joaquín, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio. Si querés que por alguna razón te encuentre en redes sociales, si querés promocionar algo, este es el momento. No, gracias. Joaquín, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. A mí me ha sido un gusto. Muchas No, gracias. hermano. Laura, vamos a hablar sobre la misa, qué es, para qué sirve, todo por ahí, ¿sí? Bien. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte, ¿sí? Bien. ¿Qué entendés por misa? Bueno, la misa es una celebración de la fe católica, una celebración que justamente las normativas de nuestra fe nos obligan, o de alguna forma sugieren que al menos concurramos una vez a la semana, especialmente la misa de los domingos. Y bueno, como toda celebración, porque es una celebración, es un momento que tiene que ser de regocijo, de alegría, es un momento donde uno va para pasarla bien, escuchar la palabra de Dios y en lo posible también, si se puede, comulgar, ¿no? Para tener mayor acercamiento.
Bien, para mí sobre todo significa un espacio de tiempo muy pequeño. Trato de concurrir todos los domingos a misa, no voy durante la semana, salvo algún caso excepcional, pero trato de concurrir y de esa forma siento que le estoy dando a Jesús, a Dios, un espacio y también me sirve también para hacer una introspección en las cosas que a uno le ha sucedido en la semana, de cómo nos está yendo en bueno, en algunos aspectos, qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, y lograr también un poco de paz interior, ¿no? Es parte de la espiritualidad, ¿no? Ok, me diste un montón. Me pareció Hice bella. largo el tema. Me pareció bella la definición. Entonces me dijiste, es un ritual de la fe católica, me dijiste que es una celebración, Sí, que es un momento de regocijo, que hay una implicación o una sugerencia de la iglesia de ir una vez por semana. Me dijiste que te sí. ayuda a reconsiderar o reflexionar sobre la semana, de que es un momento de encuentro con Dios. En el mejor de los casos me dijiste que si comulgas tenés ese encuentro a través como de el cuerpo de Jesús entrando en tu cuerpo de alguna Te manera. acercas aún más, ¿no? Porque ya el hecho de participar en la misa, uno escucha la palabra de Dios, hace una meditación, reza, ora, y bueno, eso ya te da fortalece la fe y te da una tranquilidad espiritual, mucha paz. Si a eso le sumas que uno está en condiciones de comulgar, ¿no? Previa confesión y demás, cumpliendo digamos, los preceptos de la iglesia, bueno, cuanto mejor, porque la comunión justamente es la unión con Dios o con Jesús, en este caso lo mismo, y bueno, uno se siente, la verdad, en mi caso, a mí me hace bien, a punto tal que cuando por ahí no puedo ir por alguna circunstancia y demás, un domingo, siento como que me faltó algo. ¿Viste? Bueno, es la costumbre. Y bueno, y también depende también la misa cuando uno está acostumbrado a ir. Hay distintos tipos, hay distintas iglesias, en algunas encuentras más coros, en otras menos coros, en otros te encuentras con gente que van todos los domingos, entonces ya nos conocemos y hay una comunidad que participa. Bueno, pero la verdad que para mí es un lindo momento. No lo veo como una carga. Bien. Me interesa, dentro de una pregunta, preguntarte sobre para qué sirve. Un poco ya me empezaste a responder, Sí, ahí vamos por ahí. Antes me sí. interesa preguntarte qué significa la misa, qué es lo que pasa, o qué estamos, bancame el término quizás ateo Sí, sobre sí. esto religioso. ¿Qué significa esta representación teatral o este ritual que está Sí. tratando de representar? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, la misa tiene varias partes, entre otras, primero uno hace como un acto de constricción, trata de ver justamente qué pecados hemos cometido, qué hemos hecho, para ahí la palabra pecado es muy fuerte, pero decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿En qué estuve mal? Y quizás habré cometido algún acto que provoque algún daño a alguien, hice sentir mal, ¿qué pasó, no? Después está la lectura de la palabra de Dios, la explicación que el sacerdote nos da de esa lectura, que muchas veces te ayuda a entender cosas que uno leyéndola sola le da otro significado. Y después sí está la representación de la última cena, ¿no? Cuando Jesús reparte el pan entre sus apóstoles, sus discípulos, y después, por supuesto, lo comparte. Y entonces bueno, vos usaste la palabra representación teatral y sí, hay como una representación, una evocación a ese momento tan especial cuando Jesús reparte el pan entre sus discípulos. Y ese momento es un momento también especial porque te das cuenta de que Jesús lo dio todo hasta su propia vida, ¿no? Entonces lo dio todo en ese acto de la última cena, lo estamos representando ahí y después nos entregan el cuerpo de Cristo, los que vamos a los que podemos comulgar y bueno, eso ya es el sumo, ¿no? Le representa lo que Él nos dio a toda la humanidad, que es la de entregarse, morir para, por suerte, gracias a Dios, luego resucitar y traernos esta buena nueva. Ok, déjame ver si lo agarré. Me dijiste entonces la Sí. representación más como en términos de escenas, vamos a decirlo, del momento, es la última cena, cuando se Sí, parte el pan, cuando se toma el vino en el caso del sacerdote, claro. y posterior la comunión, Sí, comulgación, ¿se dice? comunión. Comunión, excelente. En el cual consumís el cuerpo de Cristo. Ayer y hoy
ayer aprendí, Te dan la hostia que representa el cuerpo de Cristo, claro. ayer aprendí esta palabra de transubstanciación, Sí, sí, que sí. significa como que la idea de la fe, o un poco va de la fe, esto es que Cristo está en el pan. Es una Exactamente, idea de la exactamente. fe, como que Una idea los de la fe. creyentes creen que realmente en ese pan o en esa hostia está representado el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro. Y el comerla o beber la sangre, hay un acercamiento espiritual especial, ¿no? Con Dios, con Jesús, exactamente. Me parece súper importante, déjame hacer énfasis en esto, porque para el mundo moderno o para el hombre moderno, estamos preocupados por entender de qué está hecho el mundo, qué es lo que explica la Sí. ciencia, pero ¿Cómo no, nació el mundo? tal cual, Bien. pero no cómo actuar o el mundo de la experiencia. Por eso no es una manera de disminuir la importancia cuando me refiero a una representación teatral, sino qué significa lo que está pasando. Entonces por eso me interesa hacer énfasis en esto. La hostia representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Decime cómo te suena esto. Quiero rebotar esta idea en tu cabeza. Sí. Cristo siendo el héroe más importante de nuestra cultura occidental. O sea, como podés pensar de que existen otros tipos de héroes, ¿sí? El héroe como el protagonista de la historia, el que actúa de una manera en la cual si lo emulamos nos va a ir bien en la vida. Entonces, de esa manera, si pensás todos los atributos de Jesús, es el mejor héroe, el último héroe. ¿Cómo te suena esta Sí, idea? yo lo, a ver, nunca me lo planteé como un héroe. Bueno, nosotros lo llamamos el Salvador, justamente puede emular un héroe hoy, ¿no? De un cómic, pero en realidad Jesús nos vino a dar un nuevo mandamiento, una nueva noticia y esta necesidad de viste que nosotros siempre los católicos hablamos del mandamiento nuevo que nos trajo Jesús, que es amarse los unos a los otros o amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, creo que él nos trajo la noticia de que si nosotros seguíamos ese postulado o logramos seguir ese postulado, que no es fácil, ¿no? Tener a tu prójimo antes que uno mismo no es nada fácil. Nos dice, bueno, ustedes se van a poder salvar y van a poder llegar a la vida eterna. Entonces, desde ese punto de vista puede ser un héroe, bien, o puede ser un salvador porque nos está diciendo cómo llegar o cómo lograr esa de santidad de alguna forma sin que ninguno sea santo, porque por Dios no quiero decir que los que comulguemos o que vayamos a misa somos santos, no, tratamos de seguir un camino, pero estamos muy lejos. Pero cómo llegar o cómo lograr esa salvación en función de la noticia que Él nos ha traído. Bien, y que como en su momento cuando él llegó, no lo creían, o quizás el pueblo donde él nació, el pueblo judío, pensaba que iba a venir de otra forma, iba a venir para salvarlos de otros tipos de poderes de dominaciones, de poderes económicos, de otras cosas. En ese momento, bueno, su palabra no fue creída. Y él en realidad lo que venía era salvarnos espiritualmente, de otra forma, ¿no? Entonces, también muchas veces digo, bueno, si hubiera estado yo viva en ese momento, capaz que también no lo hubiera creído o lo hubiera pasado. ¿Me explico? Hoy es más fácil, ¿no? Más cuando uno viene de una tradición judeo-católica y uno tiene familia, mis padres eran católicos, entonces uno sigue la tradición. Pero bueno, sí, son todos cuestionamientos importantes, pero la fe mueve montañas, no tengo dudas, te digo, no tengo dudas. Bien, me interesa preguntarte sobre la utilidad, me parece, voy a hacer énfasis en la última cuestión esta de, te estás metiendo el cuerpo de esa persona, de ese Sí, Salvador, adentro sí, tuyo. Eso me sí. parece como, nada, interesante apuntar a el entendimiento de lo que significa para un católico ese acto. Porque si no, si lo ves como objetivamente, te estás metiendo un cartón en la No, boca. no, claro, sí, Por sí, te eso. entiendo. Por eso me interesa como separarlo y hacerle énfasis. Como acto de un acercamiento al Salvador, a Jesús. No es que me lo estoy comiendo, ¿viste? No, no, es como tenerlo más cerca, es una forma de estar, de que impacte mejor, ¿no? Toda su esencia, su enseñanza y lo que es. O sea que, pero no es literalmente comerlo, es un símbolo. Por supuesto, comer la hostia o tomar la hostia es un símbolo.
Si no, estaríamos entrando en el territorio de canibalismo y de delitos. Sí. No queremos ir por ahí. No, por supuesto, más vale, por supuesto. No, 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 no. Estamos lejos del canibalismo. No, 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 no. Déjame preguntarte sobre para qué sirve, ¿sí? ¿Para qué sirve ir a misa? ¿Cuál es la Sí, utilidad de la misa? Y ahí podés responderme como te parezca a vos. Me podés bueno, responder en tu vida personal y también, si te interesa, me gustaría tener tu forma de ver las cosas en cuanto a qué utilidad cumple en la vida de las personas según tu observación de vida. bien. ¿Qué utilidad cumple? ¿Para qué les sirve a las personas ir a Ir misa? misa. ¿Cómo lo Bien. ves? Bien. Mira, empiezo quizás hablando de mí, de mi propia experiencia, que un poco ya lo había dicho antes. Para mí ir a misa es un momento, que lo considero un momento lindo, un momento de regocijo, que aún muchas veces, más de una vez, un domingo uno se levanta cansada y digo, hoy voy a ir a misa, no voy a misa, pero termino yendo porque sé que ahí me voy a sentir bien, sé que escuchar la palabra de Dios me va a hacer bien, sé que escuchar las palabras del sacerdote me va a hacer bien y sobre todo a mí en lo particular me trae muchísima paz, ¿no? Una paz que uno corre toda la semana, va, viene, tenemos problemas y es el momento, es ahorita en donde logro cerrar o salir de la misa, ¿no? De esa celebración, sobre todo con paz. Y creo que a las personas, al resto de las personas que van, les pasa lo mismo, porque nadie hoy va porque la iglesia nos dice, o las normativas de la iglesia nos dicen que tenemos que ir. Realmente los que vamos, considero que vamos porque realmente disfrutamos del momento. Es un disfrute. Y es un momento que si bien se lo damos a Jesús, también nos estamos dando a nosotros mismos. Corremos tanto que hay muchas veces que durante la semana digo, tengo que rezar un poquito más y uno no puede, ¿viste? Que te has dormido, digo, yo por lo menos le voy a dar esto ahorita, que es poco, ¿viste? Porque muchas veces falta oración durante la semana. Y esa hora es muy importante. Eso, por lo menos para mí. Y creo que para muchas personas también. Me dijiste, me hace sentir bien, me dijiste, me hace sentir paz, me dijiste como de Sí, alguna manera es, báncame este término, es como un sí, checkpoint, como que entras ahí y reseteas todo el estrés que vas acumulando y toda la sí, ansiedad. sí, sí. Ok, me dijiste que te centra para la semana. Déjame preguntarte, me dijiste también esto que te da paz, esto que dentro de la misa está este momento de darse la paz Ah, sí, fraternalmente. sí. Entonces, como también el añadido de comunidad, me interesa preguntarte y un poco explorarlo a esto de qué haría que una persona que no tiene la estructura o el lente, ¿cómo dirías esto? La estructura teórica del catolicismo o del significado de qué significa Jesús, de qué significa Dios. Una persona que no entiende todo eso. Sí, ¿Qué utilidad podría encontrar en la misa? Déjame preguntarte si lo agarré, decime si estás de acuerdo con esto o no. sí. Comunidad, paz, la búsqueda de personas que están buscando, valga la redundancia, ser mejor. ¿Hay algo más? No, pienso que le has dado la tecla comunidad, porque generalmente se forma una comunidad. eh, Uno siempre va a la iglesia de su barrio o a determinadas parroquias que entonces hay una comunidad, paz y no sé cuál es la otra que me dijiste vos. Sí, está rodeado de gente que está buscando ser mejor. Ah, bueno, sí, sí, digamos, si uno busca espiritualidad, trata de buscar ser mejor, ¿viste? Estamos siempre en el camino, ¿viste? Lo cual es difícil, pero yo creo que sí. Y quizás cuando somos chicos y vamos a misa, y bueno, nos aburrimos porque no entendemos nada, y bueno, y yo me acuerdo que cuando iba, quizás cuando me llevaban mis padres, no era lo más divertido, pero con el tiempo uno lo va madurando y va entendiendo el significado y realmente lo terminas disfrutando, lo terminas aceptando y disfrutando, digamos. Bien, Laura, me parece que hemos cubierto todo. Me bueno. interesa preguntarte por las dudas, ¿hay algo que quedó en el tintero que te parece que sería útil sumar a todo esto que estamos hablando sobre la misa, la utilidad? ¿Qué utilidad le puede encontrar a alguien que no lo entiende? ¿Hay algo que haya quedado por decir? Yo creo que la persona que no lo entiende tendría que al menos intentar ir, ¿ves? Intentar ir para tratar de participar, verla, escuchar la palabra de Dios, escucharla no solo la lectura, sino cómo te la explica el sacerdote, ver si eso tiene alguna implicancia en su espiritualidad
Y no una sola vez, intentar ir 2 veces, porque por ahí vas a una iglesia que el sacerdote quizás no te llegó tanto como en otra, o justo el que dio la misa a tal hora no te llegó como otro. Entonces, pero me parece que esas personas tienen que intentar, si tienen por supuesto, siempre que sean creyentes, tienen que tratar de participar e ir. ¿Bien? Laura, me interesa preguntarte sobre si te interesa promocionar algo, si querés que te encuentren en redes sociales por alguna razón o no. No, yo soy abogada, no tengo ninguna, nada más que tengo acá salgo de la Facultad de Derecho de doy clase, pero no, nada que por promocionar, soy profesional, así que es un gusto ayudar a otro profesional, me imagino que sos periodista, estudiante, ¿no? Nada de nada. Un Bueno, amateur. pero muy bien, quizás a futuro seguro, ¿eh? Laura, muchas gracias por tus No, por respuestas, favor. gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un Bueno, gusto. Muchas un gracias. gusto, ¿eh? Nos vemos.